Hola, buenas tardes. Bueno, ¿me escuchan ahí? No sé si tengo... Ah, ok, gracias. Profe, se escucha bien. Bien. Bueno, vamos a comenzar hoy a hablar del tema de actos procesales de transmisión de las resoluciones judiciales. En este tema vamos a ver que la forma de comunicación que tienen los organismos judiciales a otras reparticiones o empresas, ya sean públicas o privadas, pueden ser a través de oficios y de exhortos. Pero vamos a ver cómo es la puesta en conocimiento. Ustedes recuerdan lo que era el concepto de proceso, es decir, que era una continuidad de distintos actos procesales concatenados entre sí para llegar al acto final, que sería la sentencia definitiva. Bueno, para que estos actos vayan siendo progresivos y para que se vayan cumpliendo los distintos pasos y las distintas partes o actos procesales que deban cumplir las partes en el proceso, el código crea el sistema de las notificaciones. Las notificaciones es cuando la ley establece una forma de notificar, es poner en conocimiento a las partes de una resolución judicial, y desde ahí empieza a correr el plazo para cumplir los distintos actos procesales. Es decir, si el traslado de la demanda es por 15 días, ¿desde cuándo se empieza a computar ese plazo de 15 días? A partir de, en este caso, del traslado de la demanda, es desde la notificación por cédula. La cédula es un instrumento judicial, si bien para el caso del traslado de la demanda para un particular es la que se usa, este instrumento tiene, primero, tiene que establecer el nombre de la parte a quien va dirigida la notificación, es decir, en este caso el demandado, el domicilio, que siempre en este caso cuando recién se va a notificar la demanda, el demandado ni se enteró todavía que existe el juicio, entonces va a ser a su domicilio real. Va a tener que la cédula también contener la carátula del juicio, el juzgado donde interviene, y la transcripción textual de la providencia simple donde el juez ordena el traslado de la demanda. Estos requisitos entonces es cuando hacemos una notificación por cédula. Vamos a ver que el código establece distintas formas de notificación. La de cédula es una de ellas, pero no es la regla general. Sino la regla general que establece el Código Procesal Civil y Comercial de la provincia de Buenos Aires es la notificación por Ministerio de la Ley o Ministerio Legis, lo van a encontrar de las dos formas en cualquier libro, y consiste entonces, el código dice que todas las resoluciones, salvo que tengan una notificación especial, quedarán notificadas para las partes todos los días, martes y viernes, salvo, y si uno fuera inhábil, el día siguiente hábil. Es decir, que acá, independientemente de cuándo salga la resolución, supongamos una resolución sale el lunes,
y si esa resolución no tiene una forma de notificación especial, que después vamos a ver en qué casos tienen una notificación especial, el principio general dice que todas las resoluciones quedan notificadas los días martes y viernes. O sea que si una resolución judicial no tiene una forma especial de notificación, quedan notificadas para las partes el martes. O sea, si salió el lunes, esta semana que fue, a ver, hoy es, pongamos el día de ayer, hoy es primero, ayer fue 30. Si salió el 30, como habíamos dicho al principio general, la ley hace una ficción y dice que todas las resoluciones quedan notificadas los martes y los viernes. Es decir, si salió ayer, jueves 30, no se notifica, o sea, las partes no toman conocimiento legal el jueves, sino el siguiente día hábil, que en este caso, si sale un jueves o un viernes. Si sale un viernes, el próximo día de nota, el martes. Si sale un lunes, el martes. Si sale el martes, el viernes. Si sale el miércoles, el viernes. Si sale el jueves, el viernes. Y así toda la semana, ¿no? Es decir, que cuando yo tengo que saber entonces, primero, el principio general, que es esto de notificaciones. Todas las resoluciones, salvo que tengan una forma de notificación especial, en principio quedan notificadas para las partes los días martes y viernes, o el día siguiente hábil si el viernes o el martes es inhábil. Este es el principio general, entonces, que se llama notificación por Ministerio de la Ley o Ministerio Legis. Como contrapartida a este está la notificación por cédula, que es la que recién vimos en el ejemplo, que yo expliqué cómo era una cédula, o qué debía contener una cédula, y el código dice entonces así: las siguientes resoluciones tienen que ser notificadas por cédula, y enumera: traslado de demanda, traslado de excepción, supongamos, citación de testigos, apertura a prueba, sentencias interlocutorias, sentencias definitivas, establecimiento de medidas cautelares. Entonces, hace una enumeración. Entonces, todas esas resoluciones que estén en este artículo 135, esas sí van a ser por cédula, es decir, que no quedan notificadas los martes y los viernes, sino que hay que hacer la cédula de notificación con los requisitos que mencioné anteriormente. Esta cédula de notificación es firmada por el juzgado, siempre electrónicamente, se manda a la oficina de mandamientos y notificaciones. El oficial de mandamientos, en este caso el oficial notificador, imprime la cédula y va con la cédula a papel al dirección, al domicilio real que dice la cédula, como en el ejemplo, cuando es el traslado de la demanda. Y a partir que se lo da en mano y firma, o a veces no firma, pero el oficial de justicia va a dejar constancia que la recibió y que no quiso firmar, a partir, esa es la fecha de notificación. Entonces, ahí se queda notificada por cédula de la resolución del traslado de la demanda, porque el 135 dice que el traslado de la demanda es por cédula. Si no estuviera dentro del 135 una resolución, queda notificada por el principio general, que es el por Ministerio de la Ley, o Ministerio Legis, que queda notificada el día siguiente, martes o viernes, o el día de nota, martes o viernes, o el día siguiente hábil, si alguno de estos fuera inhábil. ¿Cuándo o cuáles son los días hábiles? Los días hábiles son todos los días menos los sábados, los domingos, los feriados nacionales y los feriados al que adhiera la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. En el caso, en la Provincia de Buenos Aires, como ser la Corte adhiere, como ser en Mar del Plata, generalmente el 22 de noviembre, que es el día de la patrona de Mar del Plata, que es Santa Cecilia, lo declara inhábil ese día. Entonces, así en todos los departamentos judiciales de la provincia, en la ciudad cabecera, cuando es el día de la patrona,
de la ciudad, la Corte lo declara inhábil. Entonces ese día es inhábil. Obviamente no es feriado nacional, y si ustedes van ese día está el comercio abierto, no es un día feriado. Es un feriado que impone la propia Corte. También a veces o por a veces suspensión de términos, como será pasado, que ha declarado inhábil tal día porque no andaba el sistema de computación, el de Augusta, se cayó el sistema, supongamos, entonces ese día lo declara inhábil. Es decir, siempre y cuando no anda el sistema y no se pueden realizar los actos procesales dentro del sistema, la Corte establece la inhabilitación de ese día. Entonces, son todos los días hábiles, excepto entonces los sábados, domingos, los feriados nacionales y los feriados que la propia Corte ponga. A veces los feriados no son a nivel provincial, sino por departamento judicial, como en el caso de cuando es la Virgen patrona de la ciudad, pero sí a veces es general, como ser si no anda el sistema Augusta en toda la provincia, declara inhábil ese día. ¿Cuáles son las horas hábiles e inhábiles? Las horas hábiles son, en principio, para los profesionales, es en el horario en que esté abierto los órganos jurisdiccionales. En materia civil y comercial, contencioso y familia, salvo los que están de turno, como puede ser en el fuero penal, si bien también en el civil, contencioso y familia hay juzgados de turno, pero las cuestiones no son de esa urgencia, sino que es para entrar o habilitar alguna cuestión especial. El horario hábil es en el horario que funciona tribunales, de 8 a 14 horas. Ahora bien, esta limitación de horario no está para los jueces, funcionarios y empleados que tengan que hacer distintas diligencias judiciales, se pueden extender en el horario. No es que necesariamente, si están en medio de una diligencia judicial, tienen que terminar a las 2 de la tarde. Bien, esto era más fácil, de alguna manera decirlo, o se notaba más el tema del horario, cuando es hábil o no es inhábil, cuando era todo papel. Obviamente, si uno iba a tribunales, uno abogado, a dejar un escrito en papel para un expediente, si iba más de las 2 de la tarde, no lo iban a atender porque el juzgado estaba con la ventana baja. En esas ventanas que son así de arriba para abajo de vidrio, y una puerta donde estaba el mostrador, estaban bajos, o sea. Con el cambio del expediente electrónico que tenemos hoy en día en la provincia de Buenos Aires, el abogado desde la casa, después de las 2 de la tarde, y no sé, a las 2 de la mañana, si está trabajando o trabaja de noche, se queda en el estudio donde tenga la máquina configurada para hacer las presentaciones electrónicas, puede presentar en cualquier horario. Obviamente que para que esté en término, ahora vamos a ver cuál es el tiempo hábil, en términos las presentaciones, siempre si los presentan a la noche, se va a tener como presentado en horario, si lo presenta a las 11 de la noche, se va a tener como presentado a las 8 de la mañana del día siguiente. Porque el tiempo hábil para presentaciones es en el horario de atención al público, que es de 8 a 14 horas. Si vos lo presentás después de las 14 horas, se tiene como presentado al otro día, pero a veces, en vez del abogado capaz levantarse al otro día temprano y presentarlo a las 8 de la mañana, lo presenta a las 11 de la noche el día anterior y se tiene como el 8 de la mañana del día siguiente. Esto antes no se podía hacer, porque yo no podía ir a las 10 de la noche a la puerta del tribunal y dejar igual el escrito papel en la puerta para que lo reciban y bueno, a las 8 le den entrada en papel. No, obviamente. Entonces ahora esto es el horario, si bien se puede presentar, se toma obviamente como si fuera el otro momento, pero se puede hacer en cualquier momento y en cualquier lugar y desde cualquier parte del mundo. Si yo me voy de viaje y me llevo la computadora, la notebook, ya como conectada y tengo internet y estoy en Estados Unidos, en Europa o en cualquier lado, o en otra ciudad que no sea el lugar del Mar de Plata donde litigo, puedo hacer la presentación en cualquier horario. El tema de las demás notificaciones también ha sido lo que yo expliqué
como principio general la notificación por Ministerio de la Ley o Ministerio Legis, y como contraposición la notificación por cédula, donde están enumeradas todas las resoluciones que deben ser notificadas por cédula. También el código establecía la notificación por telegramas, la notificación por radiodifusión, la notificación por edictos, que dependiendo de cada situación o la imposibilidad de notificar a las personas dentro de un proceso, o la imposibilidad de notificar no porque no se conoce el domicilio, sino por la cantidad de personas, entonces puede ser en un proceso colectivo, puede ser en un proceso de quiebra donde hay una universalidad de personas, de empleados, como ser 300, 400 empleados, económicamente y por tiempo también es bastante hacer la notificación en forma individual, entonces se puede hacer en forma a través de los radios, a través de edicto, para que tomen conocimientos todos. Bueno, esas son distintas notificaciones. Con la llegada de todo el expediente electrónico, todo el tema de notificaciones también se ha cambiado. Si bien establece que solamente para el caso del traslado de la demanda y la citación de terceros, como pueden ser los testigos, son los únicos casos en que todavía existe la cédula papel, es decir, el oficial de justicia en esos casos imprimirá la cédula que le manda el juzgado y llevará al domicilio de esa persona, primera vez al demandado y al testigo, la cédula papel. En todos los demás casos empezó a regir desde el año pasado la acordada 4013, con la que la modifica, que es la 4039, o sea, lo van a encontrar o como 4013 o 4039, pero es la 4013 es la original y 4039 tiene algunas modificaciones con texto ordenado. Esta ordenanza es la que rige, la acordada, o sea, la Corte realizó esta acordada para dejar en claro cómo son las notificaciones electrónicas. ¿Y qué establece entonces? Que todas las resoluciones de los distintos procesos van a ser notificadas en forma electrónica al domicilio, obviamente, electrónico que hayan constituido las partes dentro de un proceso. Y van a quedar notificadas el día que se firma al día siguiente de nota. Hace un mix entre nota y cédula y establece, porque al abogado, entonces supongamos que hoy sale un proveído que dice, agrégase la cédula y hágase saber al actor que deberá acompañar tal cosa. Abajo del escrito, de ese escrito judicial, en este caso providencia simple, recuerdan que va a tener lugar y fecha, y la firma del juez, también abajo de ese proveído se va a tener que poner el domicilio electrónico. El código ya establecido en el artículo 40, que empieza con domicilio, que cada profesional debe, además de constituir un domicilio legal, que generalmente obviamente es el domicilio del estudio, debe realizar el domicilio electrónico oficial, que se hace a través del token. Ya lo hemos hablado esto en algunos casos. El token, entonces, en este caso, en el caso de los profesionales del derecho, el órgano de contralor y que garantiza y certifica la firma y la legalidad del token es el Colegio de Abogados. Entonces yo tengo que ir al Colegio de Abogados, como si soy abogado, obviamente, compro el token, es como si fuera un pendrive un poco más chiquito, y ahí adentro tiene un sistema que le ponen quién es en este caso, pongamos que soy yo, el nombre, el apellido, yo voy con un documento, acredito que soy yo, y en este caso el Colegio de Abogados certifica que esa persona soy yo,
y me da una forma adentro que yo cuando interpongo en el sistema ese token, soy yo la que estoy firmando, con un doble sistema de contraseñas, para evitar que si lo pierdo, lo robo, no lo puedan, como si me hicieran la firma mía. Es decir, si alguien encuentra ese token y entra en el sistema del Poder Judicial, podía ser como que fuera el abogado X, que es el que perdió, y no es el abogado X. Entonces, con estas reglas es más difícil que pueda hacer. Lo mismo, tanto jueces, secretarios y auxiliares letrados del Poder Judicial, el órgano certificante de la firma es el Registro Público de Comercio dentro del Poder Judicial, que certifica que el que va con el token es esa persona, hay que dejar una copia del documento, etc. Entonces, hay que poner ese domicilio que el abogado, cuando se presenta en un proceso, entonces va a constituir el domicilio legal, que es el domicilio del estudio, y generalmente, y el domicilio electrónico legal, que es el que tiene en el token y que encuentra certificado, que es cuando él firma y presenta un escrito. Ese domicilio, entonces, del token, se pone en la proveído, o sea, el que hace el escrito dentro del juzgado, va a poner, si Juan Pérez es el abogado del actor y Juan García el del demandado, y los dos están presentados, va a poner el domicilio electrónico de cada uno de ellos, e inmediatamente, cuando el juez firma esa resolución, le va a llegar a ese domicilio, a cada uno de los abogados, la resolución, como si fuera un correo electrónico, pero no es a través de un Hotmail o Gmail. No, es un sistema de la propia corte. Le va a llegar como si fuera un mail, donde le va a salir el despacho. En este caso habíamos dicho en el ejemplo que decía agréguese, intímese al actor a presentar X papel. Ahora, ¿desde cuándo me empieza a correr el plazo? Supongamos en este caso le da al actor 5 días. El sistema de la 4013, de la acordada 4013, establece que quedo notificada al día de nota, o sea, martes y viernes habíamos quedado, siguiente al de la firma. Si eso se firma el jueves, al abogado le va a llegar el jueves ese correo electrónico, al domicilio electrónico. Pero el plazo, o quedo notificado el día de nota siguiente, ¿cuál es? El viernes. O sea que recién el viernes quedo notificado, y de ahí yo con 5 días sería viernes. La semana siguiente, lunes, martes, miércoles, jueves y viernes. Al viernes siguiente, a mí se me vencen los 5 días para cumplir con lo que se me está intimando que presente. Obviamente, están en todas las notificaciones, en cualquier tipo, ya sea por nota, por cédula, con el nuevo sistema de la 4013, nunca se cuenta el día que me notifico. Es decir, yo hago la cuenta, el despacho sale el jueves, el juez lo firma el jueves, e inmediatamente que lo firma, le llega a los domicilios electrónicos que están en el despacho, que es el domicilio electrónico del actor y el domicilio electrónico del demandado. Le llega el mismo jueves. Ese es el día de firma. Y el día de notificación es el día de nota siguiente. Es decir, el viernes, después del jueves sigue el viernes. A partir de ese día empieza a correr el plazo de notificación. Siempre que cumplo, o cuento, mejor dicho, los plazos, no se cuenta el día de notificación, es decir, el viernes. Empieza a contar del lunes. También la 4013 establece que se puede notificar con carácter de urgente. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que, supongamos, hay una medida cautelar que hay que cumplirla en forma rápida porque puede traer peligros o perjuicios mayores si no se hace con rapidez. El sistema me deja, primero, debo establecer que se va a notificar con urgencia. Entonces yo en el propio proveído, supongamos que estos
lo que yo le estoy pidiendo al actor en el ejemplo es urgente que lo presente. Entonces el proveído va a decir, téngase por agregada e intímese al actor para que dentro de 5 días acompañe o presenten estas actuaciones X documentación. Notifíquese en carácter de urgente. Hay que establecer en el propio despacho que es con carácter de urgente. Entonces, ahí cuando yo pongo urgente, voy a quedar notificado el mismo día que me llega, el mismo día de la firma. Entonces, al abogado le va a llegar firmado, en el mismo ejemplo, el jueves, pero también notificado el jueves. Acá no importa, no va porque dice notificación urgente. Es decir, cuando dice notificación urgente, el proveído queda notificado el mismo día que se firma. En este caso también es el mismo día que me llega como abogado. Yo voy a buscar a mi correo y veo, uy, salió un despacho, lo veo, dice urgente, ese mismo día que decía, que los 5 días empiezan, me notifico el jueves y empieza a correr el viernes, sería viernes, lunes, martes, miércoles, jueves. Al jueves siguiente yo tengo que, o se me vence el plazo para, en este caso, presentar una documentación. Es decir, que siempre la notificación es el día siguiente de nota, martes o viernes, de acuerdo al principio general. Pero cuando el propio despacho dice que es notificación urgente, en la notificación, o sea, quedó notificado el mismo día de la firma de la resolución que esto me están dando a conocer. Fíjense que antes todo esto, es decir, cómo le llegaba la notificación a la otra parte, había que hacer cédulas, aunque sean antes, bueno, antes del sistema del expediente electrónico, era todo con papel, o sea, había que hacer el instrumento cédula, esa que ahora quedó solamente para el traslado de demanda y citación, porque obviamente el demandado, esto pasa hoy en día porque las personas comunes no tienen domicilio electrónico, sí tienen domicilio, un email, que no es lo mismo electrónico. Pero como ser en España, el DNI tiene un chip y ya con eso tienen como si fuera un token y domicilio electrónico. Si yo supiera que inicio un juicio contra el que me chocó yo sé que es Juan Pérez, y con el DNI yo sé que ese es el domicilio electrónico, para notificarle de un juicio, también si tuviéramos eso todas las personas en Argentina, se podría mandar una notificación electrónica, es decir, nada en papel. Pero bueno, no estamos así en esta situación en Argentina. Recién la ley de firma digital, que es la que establece todo este sistema, van haciendo de a poco. Todo el Poder Judicial, como sea en la provincia de Buenos Aires, y los abogados, y todos los auxiliares de justicia, como son los peritos, los contadores, ingenieros, arquitectos, médicos, trabajadores sociales, o sea, todos que están colegiados en la provincia, en los distintos colegios de profesionales, cuando intervienen, también intervienen con domicilio electrónico, tienen un token y un domicilio electrónico oficial. Pero la gente común no tiene. Entonces, ¿cómo hace esa persona común que se le inicia un juicio para enterarse? Obviamente, primero, el actor no sabe si tiene domicilio electrónico, obviamente la mayoría no tiene. Pero entonces, la única forma que, por más que esté todo el sistema electrónico, la primera vez que se lo notifica, tiene que ir alguien, una persona con un papel, que es la cédula, y con eso se va a enterar que está en juicio. Después eso, la persona lo llevará a un abogado, el abogado le dirá, tenemos que hacer esto, y ahí se presenta y constituye el abogado el domicilio electrónico. Entonces después, una vez que se presenta, ahí sí, todas las demás notificaciones van a ser electrónicas al que constituyó el abogado, que es el abogado de esa persona. Por eso también la cédula, además de esa cédula en papel, existe la cédula al testigo. Yo soy testigo porque vi el accidente. Me tomaron el nombre, supongamos, estaba mirando, una persona me tomó el nombre, bárbaro. Y el domicilio mío, donde vivo. El día de mañana, al año, empieza el juicio, me citan. La persona no sabe que si tengo domicilio electrónico. En principio, como norma general, nadie tiene domicilio electrónico. Entonces, tiene mi domicilio real, que es donde vivo. Entonces, ahí sí, la forma de citar al testigo es a través de cédula papel. Es decir, va el oficial notificador al domicilio que se denuncia y le dice,
acá vive, sí, bueno, y ahí le dan el papel, que es la cédula de notificación, donde dice, usted ha sido citado como testigo para declarar en el expediente y se lo cita para que venga tal día, tal hora. Bueno, esa es la forma, o sea, no se puede hacer en forma electrónica hoy todavía. Ya va a llegar, pero bueno, eso va a faltar un poco más para que se pueda realizar de esta forma todo electrónica. Por eso todavía algunas cosas, como estos dos tipos de cédula, siguen en formato papel. Todo lo demás es en formato electrónico, es decir, siempre se va a notificar al domicilio electrónico que constituyó cada parte, es decir, al domicilio electrónico del abogado. ¿Y cómo le llega esa notificación al abogado? De esta forma que se llaman también las autonotificables. ¿Por qué autonotificables? Porque en el proveído ya se pone el domicilio electrónico de todas las partes y el sistema hace que el juez cuando firma, ahí mismo sale ese proveído a los domicilios electrónicos de todas las partes. Si dice urgente, la notificación se realiza ese mismo día, el mismo día que firmó y le llegó. Si no dice urgente, es por el sistema, la combinación del principio general, va a ser el día siguiente de nota, que es el martes o viernes, después de haber recibido esa notificación al domicilio electrónico. ¿Alguien me quiere hacer una pregunta sobre esto de notificaciones? Porque es un poco a veces complicado y entiendo que no es muy fácil para entender, pero si quieren alguna consulta, antes de seguir con esto, igual vamos a seguir hablando sobre lo mismo, pero capaz que alguno necesita alguna explicación especial. Bueno, si van entendiendo, mejor así. Vamos a ver que cómo se clasifican los tiempos procesales, de acuerdo a lo que dice el código, obviamente. Vamos a ver que, de acuerdo a los efectos, los plazos que establece el código son o plazos perentorios o plazos no perentorios. Los perentorios son aquellos que, independientemente de que las partes digan que ya se venció el plazo, vencen indefectiblemente por el transcurso del tiempo. Es decir, un ejemplo. El plazo perentorio se da cuando, vencido ese plazo sin que nadie diga nada, se venció y punto, y no se puede volver atrás. El traslado de la demanda es un plazo perentorio, o sea, los 15 días, supongamos que es un proceso ordinario, es un plazo perentorio, porque vencido ese plazo, no se puede volver atrás. Ya la propia ley establece que si no, dentro de los 15 días no contestó de la demanda, ese derecho a contestar la demanda caducó. Es decir, cuando el acto procesal no se realiza dentro del plazo perentorio, se tiene por no realizado. ¿Esto qué quiere decir? Que el juez no tiene que esperar que el actor diga, ay, pasaron 15 días, por favor, declare que el demandado no se presentó en tiempo o forma, viendo la cédula que está notificado tal día, se cuentan los días hábiles, pasaron los 15 días y no se presentó. Si el actor no presenta ese escrito aclarando esto, el juez igualmente va a decir que ha perdido el derecho a contestar la demanda, porque el plazo se venció y la parte no realizó el acto procesal que lo debía hacer dentro de dicho plazo. Eso quiere decir perentorio, que no ha realizado el acto dentro del plazo, sin pedido de parte ni nada, ese derecho a realizar ese acto dentro de ese plazo caducó y no se puede hacer después. Si lo presenta después del día 15, como poder lo puede hacer, pero el juez cuando cuente los plazos va a decir, no, mire usted, el plazo está vencido para presentarlo. Por más que el actor no haya dicho, ay, ya se venció el plazo, no lo tienen que decir. El juez debe controlar
y vencido el plazo, por más que se presente, el acto procesal se realiza, el juez va a decir que es extemporáneo y que perdió el derecho a hacerlo. Los no perentorios son los que no necesariamente vence el derecho a hacerlo. Y en estos casos es cuando puede cumplirse sin fijación de plazo alguno. Y en estos casos están los plazos prorrogables e improrrogables. Los plazos prorrogables son los que se obtienen de una prolongación del vencimiento. Como ser. Se pide una documentación a una parte, el juez dice, intímese al actor para que dentro del plazo de 10 días acompañe el expediente administrativo X. Pasan los 10 días, o antes lo corresponde es antes de que venza el día de los 10 días, esa parte se presenta, mire, señor juez, vengo a informar que debido a la voluminosidad del expediente administrativo XX, no se ha podido todavía finalizar el escaneo del mismo, por lo tanto solicito una prórroga de 5 días más para su presentación. Bueno, el juez va a decir, bueno, atento a lo manifestado, y los fundamentos expuestos, prorróguese por 5 días más para la presentación. En este caso es un acto prorrogable, no afecta al orden público, diferente a los que son los plazos perentorios, que sí o sí, porque el código así lo exige, deben estar fijados. Porque en el caso de esto que es prorrogable, yo no puedo el plazo para contestarlo prorrogado porque yo quiera el juez. Se tienen que dar ciertas circunstancias. También los plazos se pueden dividir o clasificar en individuales o comunes. Es decir, individual es cuando se le da un plazo a una de las partes en forma individual. Es decir, yo le digo al actor que presente tal cosa en tantos días. Y otra cosa es el plazo común, que es como el plazo de apertura a prueba, que es común para ambas partes, o el plazo para presentar alegatos, que es común a ambas partes. Es decir, dentro del proceso, a veces individuales cuando se le da en forma independiente a cada parte, y comunes es cuando ambas partes tienen el mismo plazo para hacer algún acto procesal en particular. También se dividen a los plazos, de acuerdo a quién los establece, en legales y judiciales. Los legales, los que firma la ley, es decir, tanto la ley de fondo o la ley procesal, de acuerdo a lo que el proveído que va a hacer el juez, fija algunos plazos, como ser en el caso el traslado de la demanda, lo fija en la ley, el código. Dice, para traslado de demanda sumario, 10 días, ordinario, 15 días, etc. Un plazo judicial. El de apertura a prueba, como ser el de apertura a prueba, el juez dice hasta 40, en la ley dice hasta 40 días, pero entonces el juez puede decir, bueno, si ve que hay una sola prueba, decir, bueno, el plazo para la producción de la prueba es de 10 días. Ahí es un plazo judicial porque lo establece el juez. Y otro tipo de plazos dentro de quien lo fija, como ser en este caso habíamos dicho legal, judicial, también está los plazos convencionales, que son los que acuerdan entre las partes y se presentan al juez, decir, bueno, por ahora vamos a suspender el proceso hasta que pasen 10 días porque estamos en tratativas de realizar un acuerdo. Bueno, entonces, si no hay ningún plazo pendiente de los plazos legales, supongamos, el juez toma conocimiento, téngase presente la suspensión del plazo convenido entre ambas, siempre obviamente entre ambas partes o entre todas las partes que son dentro del proceso, si son, tienen legitimación, si son varios
actores o varios demandados y viceversa. Siempre en el caso de plazos convencionales tienen que estar todos de acuerdo para que el juez diga, bueno, está bien, no están en contra de ningún plazo legal, las partes pueden disponer si quieren aplazar todo, suspender todo, porque están en tratativas de arreglo, bueno, suspéndase el proceso por 10 días, supongamos, 20 días, y luego se presentará y decir, bueno, no habiendo llegado a un arreglo, siga el proceso según, y ahí siguen los plazos legales que corresponden. Fíjense entonces que los distintos también lo encuentran en cualquier manual o código, sino el código, recuerden, todo el tema de los plazos. Los plazos, el tema del tiempo, y dentro del tiempo, que creo que no lo dije, habíamos dicho, el tiempo eran siempre el tiempo que tienen los plazos para que deban realizarse de acuerdo al código. Siempre, esto es también lo que no vimos, o no lo mencioné, es el plazo vencido, o plazo con cargo, o plazo 2 primeras, que ahora no se llama más 2 primeras, sino 4 primeras, que inclusive algunos con el tema del expediente digital están en desacuerdo, o que ya no debería existir. Veamos qué es esto cuando hablamos de plazo vencido o plazo con cargo. Como habíamos dicho al principio, para los profesionales, el horario o las horas hábiles del juzgado era en el horario en que tenía la atención al público el órgano jurisdiccional, que hoy es de 8 de la mañana a 14 horas, es en el horario en que trabaja en los órganos jurisdiccionales. Hace muchos años trabajaba de 7:30 a 13:30, o sea, después movieron media hora más y quedó 8 a 14. Entonces, si hoy, supongamos, hoy viernes primero vencía un plazo cualquiera, la persona podía venir a presentar el papel hasta las 14 horas nada más, porque después de las 14, como vimos anteriormente, el juzgado se cerraba y ya no podía presentar. Y obviamente no estaba nada de lo electrónico. Entonces, si yo tenía que interponer un recurso, contestar la demanda, o sea, cualquier plazo perentorio que se me vencía ese día, y si no lo hacía ese día, perdía ese derecho de hacer ese acto procesal, eso estaba en contraposición de cómo se cuenta el tiempo en el derecho. Si vamos al Código Civil, el tiempo en el derecho se cuenta por día, por 24 horas. Entonces, el Código Procesal que decía 5 días y vencía hoy viernes, se vencía hoy a las 12 de la noche, no a las 2 de la tarde que es hasta donde trabaja tribunales. Y obviamente tampoco iban a poner más trabajadores, supongamos que vayan de 11 a 12 para recibir que se vencía ese día a la noche cualquier plazo. Entonces, ¿qué crea el código? Crea una ficción que dice, como para no estar en contra de cómo se cuentan el tiempo en el derecho, que es por día, cuando se vence un plazo, en la parte que se le vence ese día tiene las 2 primeras horas del día siguiente para presentar ese escrito, y es como si lo hubiera presentado el viernes. Es decir, está bueno cuando te agarra el viernes porque tenés sábado y domingo en tu casa para terminar de hacer la contestación de demanda o algo, y la presentás el lunes, antes era dentro de las 2 primeras. Es decir, tribunales empezaba a las 8, hasta las 10 yo podía presentar. Luego, con el tiempo se modificó, esto por los colegios de abogados del conurbano fue, que hay muchos abogados obviamente que trabajan en Capital y en Gran Buenos Aires, o trabajan en Gran Buenos Aires pero en distintos departamentos que con la cantidad de gente, el tránsito y demás, y si tenían, supongamos, un cargo vencido en Capital, o en, no sé, en Avellaneda y otro en San Isidro, en 2 horas no llegabas de un juzgado a otro. Obviamente con 2 horas, si tenés que ir del sur al norte,
no llegabas. Entonces se modificó a las 4 primeras horas, es decir, de 8 a 12. Entonces hoy existe el plazo de gracia, también llamado por el código, plazo vencido, con cargo, como lo quieran denominar. Entonces, cuando vence un plazo, si es un jueves, supongamos, el jueves vence, tenemos el plazo de gracia que sería el viernes dentro de las primeras 4 horas hoy. Ese también es el plazo de gracia o plazo vencido. Eso es una herramienta para, obviamente, el juzgado que hace para, si va al día y quiere decir enseguida, bueno, acá no contestó la demanda, tiene que esperar a decirlo después de estas 4 primeras horas, porque de acuerdo a la ley, la persona puede presentarse hasta las 12 menos un minuto del día siguiente que se le venció el plazo. Justamente para que estar en concordancia entre cómo se cuenta el tiempo en el derecho de acuerdo al Código Civil y los términos o los plazos procesales, porque si no, se estaría cumpliendo por mitad el plazo del último día que yo tengo de vencimiento para realizar alguna presentación. Igualmente, como consejo siempre es, como abogado, es tratar de presentarlo, aunque sea, tengo menos horas, pero presentarte, porque no sé, el otro día te dormís, te agarra algo, no te anda la computadora, o sea, han pasado algunas situaciones medias así, que se te complica el otro día, entonces hay que tratar de hacer las presentaciones dentro del plazo legal. Ahora con la electrónica, con las presentaciones electrónicas, yo lo puedo presentar a la tarde, y algunos han dicho que no, justamente como esta presentación electrónica vos te permitiría presentarlo hasta antes de las 12 de la noche, que sería el cómputo del plazo legal de acuerdo a cómo se computa el tiempo en el derecho, de acuerdo al Código Civil, vencería el día que se vence, no a las 14 horas, que es el horario de tribunales, sino tranquilamente vos lo podrías presentar el mismo día antes de las 12 de la noche, y ahí se te vencería el plazo bien. Bueno, como todavía este artículo que está en el Código Procesal no está derogado, bueno, se han planteado distintas, o sea, algún juzgado ha aceptado la presentación al otro día antes de las 12 del mediodía, y bueno, la contraria ha presentado que ya no va este código, este plazo de gracia, ha llegado a la Cámara y bueno, hay varias, bueno, han apelado las distintas resoluciones y se ha establecido que por ahora no se ha quitado este plazo de gracia, o sea que más allá de que en este caso hoy se podría cumplir con el plazo legal dentro hasta las 24 horas hasta la noche, los órganos superiores han confirmado que igualmente el código de gracia existe y se tienen que tener por válida, en tiempo y forma, las presentaciones realizadas dentro de este plazo de gracia, es decir, hasta las 4 primeras horas del día siguiente del vencimiento del plazo. Esto es todo con respecto a plazos, tiempo. También el tema de las horas hábiles e inhábiles. Todos los escritos procesales, los distintos actos procesales de las partes, van entrando al juzgado, los distintos juzgados y los distintos expedientes. Y recuerden cuando habíamos visto los deberes y facultades del juez, 34, 35, 36, había uno de los deberes que decía que el juez debía ir resolviendo las cuestiones en el orden en que vayan entrando a despacho. Es decir, y tenía plazos que debía cumplir. Si eran resoluciones simples, lo que salía el providencia simple tenía 3 días para dictar esa resolución, providencia simple, 10 o 15 las sentencias interlocutorias, dependiendo si era órgano unipersonal o colegiado, y 30 y 50 días dependiendo también si era unipersonal o colegiado. Entonces, las distintas presentaciones electrónicas tienen que ir siendo proveídas cumpliéndose este deber, que es en orden.
Entonces, yo tengo, no sé, supongamos, hoy al juzgado entraron 50 escritos, entonces yo esos 50 escritos en esos 50 expedientes, supongamos son para distintos expedientes, si son, la mayoría supongamos que son, todas tienen como resultado una resolución por evidencia simple, tienen que pasar 3 días, es decir, el miércoles tenía que estar proveída esa petición que tiene como resultado providencia simple. Ahora bien, supongamos, ese es los días y horas hábiles que tiene el juzgado para hacer los distintos despachos. Ahora supongamos que una de estas presentaciones piden un mandamiento y lo piden con habilitación de días y horas tanto para el proveído del presente, ¿sí? Para que digan que sí o que no al mandamiento, y además para el diligenciamiento de ese mandamiento, porque supongamos es un lugar nocturno, que abren solamente a la noche, un bar de copas, un ejemplo, que abren, no sé, de noche, pero por lo menos abren desde las 20 horas, o sea, el abogado presenta un escrito diciendo, bueno, tenemos que hacer, solicito, se ordene mandamiento de constatación para saber si en el lugar que es el demandado, que fue donde hubo algún problema, supongamos que está en el juicio, para que constate si abre a las 20 horas y cierra a las 2 de la mañana, para que vea si hay menor, no sé, digo cualquier cosa. Entonces, el abogado va a pedir que se ordene ese mandamiento, pero supongamos que lo presenta el jueves y dice, atento que el viernes está abierto, el juzgado tendría con tiempo hábil recién para responderlo el martes, que son 3 días hábiles. Yo presento el jueves, tengo viernes, lunes y martes juzgado. Pero yo lo necesito, yo abogado, para que el mandamiento salga el viernes, porque el viernes abre este lugar nocturno. A ver, supongamos viernes y sábado nada más. Entonces yo el jueves, ¿qué hago? Pido, se ordene mandamiento para que constate tal cosa, solicito, se habiliten días y horas inhábiles para el proveído del presente, es decir, que se salte esos 3 días que tiene el juzgado y lo haga lo antes posible, es decir, al otro día o el mismo día, y también solicito habilitación de días y horas inhábiles para el diligenciamiento del mismo, por los fundamentos que expresó el abogado anteriormente, es decir, el lugar está abierto de 20 a 2 de la madrugada, no va a ir en el horario judicial a las 10 a hacer la diligencia, obviamente a esa hora no va a encontrar nada. El juez, una vez presentado ese escrito electrónico, va a merituar si realmente es necesaria esa habilitación, tanto para el proveimiento del escrito y el diligenciamiento del mandamiento librarse. Bueno, meritúa esas razones por las cuales solicita la habilitación de días y horas inhábiles, y dice, sí, la verdad que sí, si no lo hace mañana, si yo se lo hago el martes, que es de cuando me correspondería en hora y tiempo hábil para proveerlo, ya pasó el fin de semana. Entonces, dijo, bueno, líbrese mandamiento como se pide para que constate, a todos los efectos, habilito días y horas para el proveído del presente y asimismo habilito días y horas inhábiles para el diligenciamiento. ¿Qué quiere decir? Cuando yo despacho, yo juez, despacho con estas características y ese mandamiento se ordena, se confecciona, va a la oficina de mandamientos, lo que quiere decir que el oficial de justicia va a tener que ir en horario inhábil. Es decir, para que ese es el diligenciamiento, que vaya a las 9, porque si va a ir a las 10 de la mañana, obviamente va a estar cerrado, no va a poder contestar nada. Entonces, en ese caso, el juez, de acuerdo a los fundamentos que presenten los que piden esa habilitación de días y horas inhábiles, debe fundamentar y el juez concede o no. O sea, si lo que pide tiene que ir a la mañana, un día común, es un lugar, por más que pida habilitación, el juez decir, atendiendo en hora hábil, no al lugar a la habilitación solicitada, y capaz que lo saca el martes que viene y ordena un mandamiento común, con un mandamiento común,
el oficial de justicia de la Oficina de Mandamientos y Notificaciones realizará la diligencia dentro del horario que él tiene como empleado judicial entre las 8 y las 14. Eso es la habilitación de días y horas inhábiles. Es cuando se peticiona al órgano jurisdiccional la realización de actos procesales, primero, en días y horas inhábiles con respecto al propio juzgado, porque en el juzgado uno tiene un orden y se van proveyendo a medida que se van venciendo los plazos que tiene el juez para resolver. Pero cuando tiene que resolver algo que por la urgencia de esa resolución amerita, puede saltear y adelantar y dejar otros de lado. Y además, para el diligenciamiento, es decir, para que en este caso el órgano que es la Oficina de Mandamientos y Notificaciones también haga esa diligencia en horario no judicial o no hábil, porque el horario de la Oficina de Mandamientos, al igual que los juzgados, es de 8 a 14. Bueno, ¿alguna otra pregunta más? Porque ya con esto vimos todo lo de... esto eran los últimos puntos de la bolilla de actos procesales, que la primera la está dando, ya la dio el doctor Verdi. No sé si quieren hacer alguna pregunta más, o de algún tema en particular que no hayan entendido. Bueno, si no tienen ninguna pregunta, nos vemos el viernes en el parcial en la facultad. Bueno, hasta el viernes.